¿Te sientes seguro en la oscuridad? Después de esta historia, tal vez prefieras dormir con las luces encendidas. El bosque de pinos negros siempre había sido un lugar evitado por los lugareños. Sus árboles retorcidos y el perpetuo manto de niebla que cubría el suelo creaban una atmósfera que helaba la sangre. Según contaban, el bosque tenía un pulso propio, un ritmo en su silencio que marcaba una especie de latido lento y pesado, como si respirara o esperara algo. En las noches sin luna se escuchaban susurros que el viento arrastraba desde las profundidades, llevando palabras incomprensibles que se perdían entre las ramas. Era en este escenario donde Elena y Sara, dos amigas que se habían aventurado en una excursión, se encontraron perdidas cuando el sol comenzó a ocultarse. La niebla, que al principio había sido un leve velo, se transformó en un muro espeso, cortando la visibilidad y creando sombras danzantes entre los árboles. Cada crujido de hojas bajo sus pies resonaba como un eco en la vastedad del bosque, haciéndolas sentir pequeñas y solas en un mundo extraño. Elena y Sara, amigas de la infancia, deciden reencontrarse después de años sin verse. Ambas sienten la necesidad de reconectar con la naturaleza y con su amistad. En pausa. Jarsia tienes na tie sabakwa que tie la beta besaqueron masie tie sa tatia hereta katias de dulta titia. Tese tiertia tatata. Satitia sikitanatitia pasti kitia vierede kikia sittata kaposa matitia lanne salie bogosa por su cosa de la coscamio se ligedita se te asites tiratia peca. Escogieron un bosque remoto, recomendado por un amigo, para pasar el fin de semana en una pequeña cabaña aislada, buscando desconectar de la tecnología y el estrés de la ciudad. Pero el amigo que se los había recomendado nunca les mencionó la historia oscura que envolvía al bosque, ni la inexplicable desaparición de otros excursionistas que se habían adentrado en él. Durante el trayecto en coche, hablan sobre viejos recuerdos y sobre cómo han cambiado en los últimos años. Ríen, se relajan, pero también sienten algo de inquietud cuando notan que la carretera está cada vez más desierta y que el bosque parece más oscuro de lo que esperaban. A medida que avanzan, el cielo se torna de un gris pesado y un silencio espeso parece colarse en el coche. Cada curva las lleva más lejos de la civilización y la conexión de sus teléfonos desaparece lentamente hasta quedar incomunicadas. El crepúsculo teñía el cielo de un rojo sangre mientras las sombras se alargaban entre los árboles como dedos espectrales. Las hojas caídas crujían bajo sus pies y el viento helado se colaba por sus ropas. El viento susurraba entre las ramas, creando una melodía inquietante que parecía advertirles que no deberían estar allí. Ambas sentían una extraña presión en el pecho, como si el aire alrededor de ellas se volviera más denso con cada paso. Cada árbol parecía inclinarse hacia ellas, formando figuras extrañas y siniestras. Cuando finalmente la niebla empezó a cubrirlo todo, exhaustas y asustadas, continuaron caminando sin rumbo hasta que la vieron. Una cabaña solitaria en medio del claro. La estructura de madera oscura se alzaba como un centinela silencioso. Sus ventanas cubiertas de polvo y telarañas parecían ojos vacíos que las observaban. No parecía haber ninguna luz en su interior, y la fachada de la cabaña parecía estar cubierta de extraños símbolos tallados en la madera, símbolos que Elena reconoció vagamente de algún libro antiguo. La puerta principal estaba entreabierta, crujiendo suavemente con cada soplo de viento. La mayor sugirió que pasaran la noche allí. Aunque reticente, sabía que no tenían otra opción. Con el tiempo en su contra y el bosque cerrándose sobre ellas, la cabaña parecía la única opción. Al cruzar el umbral, el aire se volvió denso, como si la atmósfera misma quisiera expulsarlas. Un escalofrío recorrió sus cuerpos, como si hubieran traspasado una barrera invisible, una línea que nunca debieron cruzar.
El interior de la cabaña estaba sorprendentemente conservado. Muebles antiguos cubiertos con sábanas blancas, una chimenea de piedra y fotografías amarillentas en las paredes. Pero había algo más, algo que no podían ver, pero podían sentir. Una presencia que las observaba desde las sombras. La cabaña parecía tener su propia personalidad, un eco silencioso que se sentía se notase, que se sentía en cada rincón, como si algo hubiera impregnado sus paredes, dejando una huella invisible pero intensa. Los primeros susurros comenzaron poco después de que cerraran la puerta. Al principio eran apenas audibles, como el roce del viento contra las hojas, pero gradualmente se volvieron más claros, más definidos. Voces que murmuraban en un idioma incomprensible, lamentos que parecían provenir de las mismas paredes. Las voces parecían tener una cadencia hipnótica, un murmullo constante que las rodeaba y penetraba en sus mentes, haciéndoles difícil distinguir entre realidad y ficción. Sara se aferró al brazo de su hermana cuando los sonidos se intensificaron. Las voces ahora parecían rodearlas, susurrando nombres y palabras que no podían entender. El aire se tornó helado, como si una fuerza invisible drenara la calidez de la cabaña. A cada momento sentían cómo el frío les llegaba hasta los huesos, mientras el miedo las paralizaba en silencio. Intentando mantener la calma, Elena comenzó a explorar la cabaña en busca de respuestas. En un viejo baúl encontró un diario polvoriento. Sus páginas amarillentas revelaban una historia oscura. La cabaña había sido el escenario de un ritual macabro décadas atrás. En cada página, el autor describía sacrificios oscuros y fragmentos de una invocación que parecían escritos con desesperación. Elena leyó en voz baja, mientras Sara la miraba aterrada, sintiendo que cada palabra que pronunciaba despertaba algo en la cabaña. Los susurros se convirtieron en gritos ahogados. Las hermanas vieron con horror cómo las sombras comenzaban a tomar forma. Figuras espectrales que se retorcían en las paredes, rostros distorsionados que emergían de la oscuridad. El aire se llenó de un olor pútrido, como carne en descomposición. Las figuras parecían surgir de las sombras, acercándose con cada segundo, alargando sus manos hacia ellas. El espacio alrededor de ellas comenzó a encogerse, haciendo que la cabaña pareciera cada vez más pequeña y sofocante. Las fotografías en las paredes comenzaron a cambiar. Los rostros sonrientes se transformaron en máscaras de horror, sus ojos ahora negros y vacíos. Las sábanas que cubrían los muebles se agitaban como si hubiera algo debajo de ellas, algo que intentaba liberarse, una entidad oculta que clamaba por salir de su encierro. Las figuras continuaban acercándose, y con cada paso sentían la presión de miles de almas atrapadas. Sara descubrió marcas en el suelo, símbolos antiguos tallados en la madera, formando un círculo perfecto en el centro de la habitación principal. Elena reconoció algunos de los símbolos del diario. Eran parte del ritual fallido, una puerta que nunca debió ser abierta. En ese momento, las luces comenzaron a parpadear, y cada parpadeo traía consigo una visión fugaz de sombras, figuras de pie que parecían observarlas con una maldad profunda y penetrante. Intentaron huir, pero la puerta no cedía. Las ventanas parecían haberse fusionado con las paredes. Estaban atrapadas en una pesadilla que se hacía más real con cada segundo que pasaba. Las voces ahora gritaban sus nombres, llamándolas hacia la oscuridad, atrayéndolas hacia el círculo en el centro de la habitación. Sentían cómo algo invisible tiraba de ellas, empujándolas hacia el ritual que nunca debió completarse. El diario reveló más detalles. El ritual requería sacrificios, almas inocentes para alimentar el portal. Las personas que murieron aquella noche quedaron atrapadas entre dos mundos, condenadas a vagar eternamente en la cabaña. Y ahora, Elena y Sara se habían convertido en parte de ese ciclo maldito. Atrapadas en un bucle de sufrimiento, sintieron cómo sus cuerpos comenzaban a debilitarse, cada segundo más cerca de convertirse en sombras como las que las acechaban,
Las paredes comenzaron a sangrar, un líquido negro y espeso que goteaba hacia el suelo. S'espola. Los símbolos en el piso brillaban con una luz rojiza, pulsando como un corro. Las figuras espectrales se acercaban cada vez más, sus rostros deformados por el dolor y la locura. Parecía que cada rincón de la cabaña se agitaba, vivo, como si la estructura misma intentara tragarlas. Elena comprendió que solo había una forma de escapar: completar el ritual interrumpido. Pero el precio era alto. Una de las hermanas tendría que quedarse, convertirse en parte de la cabaña, alimentar el portal con su alma para que la otra pudiera escapar. Sara se ofreció voluntaria, sabiendo que su hermana mayor tenía una vida, una familia que la esperaba. Con lágrimas en los ojos, Elena recitó las palabras del diario mientras las sombras envolvían a su amiga. Los gritos de Sara se mezclaron con los lamentos de los espectros mientras su cuerpo se desvanecía en la oscuridad, dejando solo un eco de su risa en el vacío. La puerta se abrió de golpe y Elena corrió hacia la noche, perseguida por los gritos de su amiga y las risas dementes de los espectros. El bosque parecía diferente ahora, más vivo, más consciente. Los árboles se movían como si respiraran, y en cada sombra veía el rostro rosa. Se los de Sara.